Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este cuarto capítulo ya de esta su serie Voces de la Hispanidad. El día de hoy hablaremos de una fecha que genera polémica, pero que sin embargo es necesario verla sin sus matices y de una forma concisa. El día de hoy vamos a hablar sobre el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, el Día de la Raza, el Día de la Resistencia Indígena, sus mitos y sus realidades. Como pueden, me acompaña aquí mi amigo Luis y tenemos la fortuna de que nos acompañe de nuevo la doctora Patti y Gracias. el doctor Diego, que estuvo con nosotros el capítulo pasado. Doctor, ¿cómo están? Pues bien, ahí El día de buenas. tratando de... Gracias. Sí, sí, sí. Sí, bueno, el día de hoy quería que abordáramos este tema porque si bien estamos en marzo, pero así como se va el tiempo, llegaremos a octubre y surge aquí el tema del Día de la Hispanidad porque tiene muchas connotaciones. Mucha gente lo ve de distintas formas, ya sea para bien o para mal. Y bueno, quería conocer pues ahora sí que cómo deberíamos llamarle, ¿no? Día de la Hispanidad, Día de la Resistencia Indígena, Día de la Raza, y entender el contexto histórico y sacar la conclusión. Pues en mis tiempos era el Día de la Raza, ¿no? Ahora un En mis concepto tiempos, muy ¿no? controvertido, ¿no? Raza, ¿no? Era el Día de la Raza, aunque creo que no era de manera formal, se hacía la festividad, pero más era, ni siquiera era una conmemoración, era toda una fiesta por el Día de la Raza. Algo así como en España, ¿no? No, No, ¿No? muy diferente. No, no, Bueno, es no. que ahí es en desfile Bueno, militar. Ah, no, bueno, es no, que es que ahora allá nosotros nomás nos, es de cuando otra somos cosa, niños ¿no? nos dicen pinta las tres carabelas, Claro. la... Un viejito con su... Ajá, la ese niña, es la Cristóbal pinta Colón y Santa María. la efeméride del 12 de octubre. Y Exactamente. ya. Y ya siempre había ahí una niña más, con papás más, con más tiempo que otros, ¿no? Sí. Y que hacían maquetas con mitades de nueces, ¿no? Y Y ese tipo plastilina para y las todo. carabelas, ¿no? Pero bueno, pues después ¿Era común? hasta... Era, sí, totalmente, totalmente. Bueno, yo estuve en la primaria, la hice en una escuela pública de muy buen nivel en la ciudad de Jalapa y sí, era común, era bonito, ¿no? Y efectivamente, pues desde primero de primaria, las planas y Ah, la hasta mano sí, así. sí, sí, ¿no? Excelente nombre. Hasta, sí, 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 y así, 12 de octubre, Día de la Raza, 12 de octubre, ¿no? O sea, desde primero de primaria pasando por todas las actividades que se puedan imaginar, todas las manualidades que se puedan imaginar, hasta el sexto año era el Día de la Raza, ¿no? Sí, de la raza, 12 de octubre. Pero bueno, yo hice la primaria en los años 80. Ahora Yo hace... ni existía. Tú ni existías, ni soñabas con existir. No. Y ya últimamente, a últimas fechas, bueno, pues uno se entera, ¿no? Que en México las cosas han cambiado y ahora celebramos el día, tengo entendido que de la nación plurinacional. Entonces, pues esto ya da un giro tremendo. Sí, bueno, yo he escuchado que era Día de la Resistencia Indígena. Eso es más en Bolivia, ¿no? En Venezuela es creo que el día de resistencias. Algo así. Ajá. Pero aquí también lo querían poner, que incluso le cambiaron el nombre a la Noche Triste. Ahora es la Noche Victoriosa. Por ejemplo, ¿no? Y, y pues sí, pues uno crece con una conmemoración, a veces dándole un significado, y después uno cuando ya crece y pasan muchos años, Creo que se el concepto resignifica. de Día de la Raza en su momento no tenía una carga tan ideológica, era más como genérica, pero no un genérico vacío, sino un genérico absorbente con todo, ¿no? O sea, no era excluyente como bueno o malo, sino más bien es como todos pertenecemos a esto y se acabó. Y ahora es como, según qué gobierno o quién gobierne, vas a nombrar o denominar ciertos hechos históricos, ¿no? Dándole una carga muy ideológica. Por ejemplo, para el caso de Estados Unidos con Biden, era un día que despreciaba. Y paradójicamente con Trump, ahora Claro. él es el que más reivindica a Cristóbal Colón y enaltece con estatuas su hito histórico, Sino ¿no? que el sector es el Columbus Day. Ajá. Sí, 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 lo reivindicó Cristóbal Colón. Que además así empieza. Es decir, el Día de la Raza comienza
Cristóbal Colón en... con Estados Unidos. Obama. No, ya. 1800. Ya. Uf, Sí, ¿no? Empieza con Estados Unidos tratando de conmemorar la llegada de Cristóbal Colón a lo que hoy es tierra, ¿no? Sí. A lo que hoy es América, ¿no? O sea, no era América, pero bueno, lo que hoy es América. Y en ese momento, pues España dice, a ver, no. Y no, ¿no? Entonces, bueno, ya ahí es cuando se torna una celebración hispana. Pero la idea original, pues, es de Estados Unidos, pero más es de Estados Unidos. Y bueno, pues ya después ha tenido ahí toda una evolución. ¿Usted piensa Hay que muchos relacionada vericuetos. con la doctrina Monroe de América para los americanos? No lo sé. Quizás. Es que por la fecha sí me suena como que va de la mano con la doctrina Monroe. Es antes de que Estados Unidos, antes de que España pierda sus últimos territorios en América. Cuba y Cuba y Puerto Rico, o sea, a finales del siglo XIX. Uh-huh. Entonces fue más o menos en esas fechas y pues ya tiempo después, años, 3, 4 años, una cosa así, no recuerdo, es que ya se instituye el Día de la Hispanidad, primero de la Hispanidad y luego de la raza y ahora otra vez de la Hispanidad y luego ya después cada quien, ya después un cada quien le dio es su más un jaleo connotación ideológico porque no hay un consenso como lo había. Digo, Claro. no era absoluto, pero se permitía todavía la discrepancia sin omitir el concepto y dicen que lo que no se nombra no existe, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en este caso, fíjate, es un error o un accidente de la historia, porque inicialmente no existiría el Día de la Hispanidad sin el Tratado de Tordesillas, que fue uno de los primeros o más relevantes tratados internacionales a nivel global. El reparto de la tierra a partir de, no sé, descubrimientos de cierta parte a cierta parte a España y lo demás a Portugal. Entonces esto pues fue un presente que forjó este concepto, ¿no? Desde ahí iniciamos con el hecho de que Colón fue financiado por la corona castellana, sí, bueno, lo que hoy es España, pero inicialmente el proyecto se inclinó hacia Portugal y llamamos América lo que hoy conocemos como tal, gracias al Américo Vespucci. ¿Qué es? Bueno, Américo Vespucci, me parece que es un italiano, un italiano. Italiano, pero fíjate, como pienso que somos como que un efecto mariposa bien raro, ¿no? Porque esto no hubiera pasado si en 1453 no hubiera caído Constantinopla. O sea, si los otomanos hubieran tomado Constantinopla, los europeos no se hubieran visto en la necesidad de buscar rutas para llegar a las Indias, ¿no? Que para ahí también Pues hay la idea, ¿verdad? Hay un mito que quisiera preguntarle si es verdad, que es acerca de la palabra indio, ¿no? Que la palabra indio significa indios, que es gente sin Dios, y no es una palabra despectiva. Una deformación lingüística. Sí, o sea, porque dice que Colón llegó acá y le dijo a todos son indios porque pensó que habían llegado a las Indias. Y sí, así lo escribimos, hemos contado gente indios. Pero, o sea, la conciencia es gente sin Dios o algo despectivo. Bueno, nunca fue despectivo. Lo despectivo ya lo hicimos nosotros, le dimos esa connotación en América. Sí. Porque no era un insulto, ¿sabes? No. Como si yo dijera español, o bueno, eso sería como una especie de gentilicio, ¿no? Sí. Ya la ofensa, eso ya es un proceso. Se le hemos dado nosotros. Las castas, sí. Es más, cuando llegó Hernán Cortés decía indio, pero no, ni siquiera existía esa connotación de insultar. No, pero fíjate, es uno de los primeros mitos que me gustaría que abordáramos. Yo creo que la connotación fue más geográfica y quizás en un sentido de gentilicio. Un error de saber dónde está geográficamente. Incluso creo que hasta permanece hoy con algunos habitantes del extremo asiático. O sea, realmente la palabra incluso alude a últimas fechas en sociología a nativismos o a localismos, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla del proceso de indigenización en Norteamérica, pensaríamos, ¿no?, que son el resarcimiento de
los apaches, de los sioux o De los navajos, de los ¿no? cherokee, etcétera. Y se le llama indigenización a lo que está haciendo Trump, ¿no? A que los WASP están realizando una serie de radicalismos y bueno, como señala Luis, aquí la idea que se ha hecho con el concepto de indio, de indigenización, a veces corresponde más con los tiempos actuales, ¿no? Sí. En lo que va desde lo peyorativo a lo mejor hasta la cuestión de radicalización, ¿no? Porque hoy, precisamente a raíz de los conflictos que vive la globalización, que ya se acabó, se habla de indigenización del mundo y es el desarrollo de los fundamentalismos. Ya ni siquiera se lo podría atribuir de una forma racista, sino más bien de un contexto más clasista en la actualidad. Porque cuando hacen ese tipo de referencias no lo hacen pensando, o bueno, en la mayoría de casos, en México no se le hace esa referencia como desprecio racial, sino más bien como haciendo una distinción de, ya no de castas, clase, ¿no? sino clases, o sea, como una especie de Sí, como de... sistema de castas, pero ahora en las clases O no era decirle que le dicen paisano, ¿no? Sí, es cierto. No. Y ya en el sistema de castas que también menciona Luis, bueno, allí sí, pero ya se corresponde propiamente al carácter de la colonia, Sí. lo que tú señalas, ¿no? Poco a poco, en la construcción del orden social colonial en América Latina, el indígena, el indio, fue quedando por su posición cada vez de mayor debilidad abajo de las castas, ¿no? Pero también es cierto que había repúblicas de indios y ¿Será que por había... el aislamiento? No. Se corresponde al contexto, ¿no? Una república, y bueno, y hoy también, esto es importante mencionarlo, ¿no? Hoy la categoría de indios conquistadores o de repúblicas de indios también te habla de que había algunos indios que tenían un estatus diferente. Por ejemplo, el caso de Tlaxcala. La nobleza. Sí, La nobleza tlaxcalteca, ¿no? Y tienes otros grupos indígenas que pactaron con los españoles, que desarrollaron un estatus de convivencia diferente y no fueron sometidos. Entonces, hubo indígenas que la pasaron muy mal, que seguramente y otros tuvieron privilegios. Y otros tuvieron privilegios, ¿no? Entonces, exacto, el desarrollo de grupos como los tlaxcaltecas tiene una trayectoria, tiene un sentido social, y el desarrollo de otras etnias, de otros grupos también fue más grave. Con el tiempo esto también fue modificándose, ¿no? Ya después de la independencia, muchos grupos indígenas la empezaron a pasar mal, ¿no? Y conforme se va desarrollando el proceso económico de México, que se va volviendo un país cada vez más moderno, ahí sí, y aparece lo que tú señalas, Dani, muchos procesos de resistencia indígena, porque el indígena va siendo rezagado, ¿no? Por el criollo, no por el español. El criollo, el mestizo, y muchos, ¿no? Sí, Hasta pero si te das cuenta, es a raíz de las reformas borbónicas, que ya lo hemos comentado anteriormente, con el centralismo. Hasta esta pregunta, ¿no? De la época del cardenismo, ¿no? ¿El indígena mexicano es mexicano? ¿No? El Fernando Benítez, ¿no? Que está vinculado con grado de mestizaje, entonces, en algún sentido. No, está vinculado a la exclusión que viene haciendo el sistema económico, Ya. como señalan ustedes. Yo ya me adelanté hasta el siglo XX, y que con todos estos cambios pues va dejando a muchos grupos tradicionales a la saga, ¿no? Los va marginando, y pues quizá por eso hoy se vuelve también para ellos un día de resistencia, ¿no? Sí, pues es de las muchas connotaciones que se le ha dado este día, ¿no? De la hispanidad, porque se festeja el mestizaje, ¿no? Que hablamos español, nuestro barroco, nuestro virreinato, nuestra charrería, nuestro deporte nacional, nuestra gastronomía, todo eso, ¿no? Y no solamente de nosotros, sino se supone que también de lo que hemos compartido de Hispanoamérica, ¿no? Centroamérica, lo que era el virreinato de la Nueva Granada, el Río de la Perú. Plata, Perú. Precisamente que se festeje eso, ¿no? Que hablamos español, que tenemos esa identidad compartida y que pues debemos estar entre comillas unidos. Es curioso, pero en Perú no he visto que rehuyan tanto de esta identidad en comparación con México, y
y en Perú pues es menos amplia la complejidad étnica, o sea, es como más lineal, si se le puede llamar de una forma, no era tan extremadamente extenso el sistema de castas ahí. Sí, pero bueno, ahorita se hace con la intención de reivindicar el pasado hispano. Pero muchos se lo agarran para decir, no, es que aquí ya había gente, no se descubrió nada, Claro. y todo lo relacionado a ese discurso. O los bueno, en este caso los afro ¿Mexicanos? Ujú. Descendientes afromexicanos. serían los más marginados por la historia, porque es como si no existieran. No tanto. O sea, No yo, tanto. yo creo que en efecto los grupos indígenas sí son los que históricamente han sido más excluidos, pero repito, no es algo atribuible nada más a la colonia. O sea, incluso algunos piensan que en la colonia estaban mejor. Es en el México independiente donde esta exclusión de los indígenas se fue cada vez asentando más, Se profundiza, digamos. y no Sí. solo por los criollos, o sea, tenemos una sociedad ladina y mestiza que también ha sido muy injusta, Muy racista, ¿no? muy racista, ¿no? Entonces, Hasta el día de hoy. pero no cabe duda que esto también lo Y sí, aprendimos pero bueno, de ese carácter colonial. puede que también me decía un poquito del tema, pero justo que usted menciona de México independiente, antes de la independencia la mayoría de la población era indígena, hablaba una lengua indígena. Posterior a 1821 es cuando empieza a bajar la población indígena, ¿no? Cuando se dan esos exterminios de los indios con Benito Juárez y con Porfirio Díaz. Que es curioso, ¿no? Benito Juárez fue un presidente indígena y pensamos que iba a reivindicar a su gente, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Impuso el español, les quitó sus tierras, los exterminó, que Porfirio Díaz hizo prácticamente lo mismo. Y también era indígena, porque los dos eran oaxaqueños y tenían raíces indígenas. Es lo más curioso, ¿no? Que incluso ellos mismos han renegado de su identidad, pues, primaria y han preferido lo español o lo Pero extranjero curioso, incluso. ¿no? O sea, a Juárez lo usan como estandarte de resistencia, pero es todo lo opuesto. ¿eh? Sí, fue Y todo lo Porfirio contrario. Díaz lo venden como el mismísimo demonio, ¿no? O sea, pues no fueron muy diferentes que digamos. Bueno, pero también hay que ver ahí la cuestión de la necesidad de modernizar el país, ¿no? O sea, de alguna manera, ¿cómo sacas a una población de los rezagos? ¿Cómo haces un país competitivo? ¿Cómo te transformas en una potencia? Pues ni modito, ¿no? Tenía Tal más- vez imponiendo un solo idioma, metiendo chiquillos a la escuela, ¿no? Haciendo, de alguna manera, imponiendo valores occidentales. culturales, ¿sí? Una identidad Y- nacional. Exacto, y construyendo una identidad nacional. Exacto. Una cohesión social de alguna Sí, forma. sí, sí, sí. Empieza, probablemente distingue mucho a los liberales, y algunos llaman, ¿no?, que a lo mejor el fundamentalismo en México ha sido esta mestizofilia, ¿no? A veces en detrimento de ciertos grupos, como el caso también de los grupos indígenas, ¿no? Como lo que Claro. proponía Vasconcelos. más o menos. Que la raza cósmica. Vasconcelos y el PRI, ¿no? Pues sí. Vasconcelos y el PRI. Sí, sí, sí. Y que ocurre en muchos países. Tú mencionaste a Perú. En toda América Latina se da este sistema de castas, ¿no? A veces menos crudo, más agresivo en otros lugares, y en efecto más o menos se convivía. Con la modernización, con el positivismo, es como se radicalizan algunas posiciones, ¿no? El caso de Juárez y de Díaz que tú mencionas, y después el PRI, que bueno, con esta idea de la mestizofilia, desarrolla cambios, modifica el sistema político, pero también excluye a los indígenas, ¿no? Entonces, pues quizá estos temas de la hispanidad curioso, ¿no? sea también verlos desde las hispanidades. ¿Se refiere a una visión de mestizaje étnico o cultural, o de ambos? Porque digo, también estarían en ese mismo marco, no solo la población autóctona de México, sino también los afromexicanos, e incluso los mexicanos blancos, absorbidos por esa cosmovisión de mestizaje absoluto, como si Pues no ahí viene lo de existiera, ¿no? Vasconcelos, ahí la raza cósmica, que aquí convivimos todas las razas y dimos paso a la quinta raza, que es la raza cósmica.
Y que además se va a perfeccionar mientras menos mestizaje haya, ¿no? Según. Bueno, es que polémico. Así como está polémico. Sí, es que bueno, Vasconcelos era una persona polémica, ¿no? Porque pues era admirador, por no decir que apoyaba al pintor austriaco, Ah, caray. que también escribió con esa connotación. Tenía sus cosas, ¿no? Sí, o sea, Sí. la lógica, esa es una lógica muy, es un argumento muy circular, con mucho sustento. Una Pero eugenesia que social. Pues sí, o sea, pues es una, sí, ¿no? Y que fíjate que precisamente esta cuestión de la hispanidad en lugar de la raza, ¿no? Porque más raza también suena un poco No somos impolítico, ¿no? Sí, políticamente incorrecto, sí. La cuestión de la hispanidad genera una comunidad bastante más amplia, ¿no? En la hispanidad caben todos aquellos que han tenido algún contacto Hasta los filipinos. con la Hispania, Sí. Desde ¿no? Filipinas hasta Madrid. Afrodescendientes, sí, todo el mundo. Incluso aunque pueda sonar algo distante, germánicos, porque pertenecían Sí, toda al la Sacro Hispania. Imperio. Ujú. Sí. Bueno, Entonces- desde Hispania, porque si te das cuenta, ellos son como que la mezcla de Europa, ¿no? Porque justo en el episodio donde abordamos si España debía pedir perdón, es como si ellos le pidieran perdón a los vándalos, a los celtas, Ya a eran los, un a los mestizaje ellos moros cuando llegaron. y a todos los que llegaron a la península ibérica a hacer lo que son al día de hoy. Y justamente ellos son la cuna del mestizaje y llegaron a mezclarse con lo mejor de América. El mismo Pedro de Alvarado era rubio de ojos azules y era español, ¿no? Entonces. Sí, no, pero incluso pues está el caso de Gonzalo, ¿no? Que llegó con Jerónimo de Aguilar, que llegaron a Yucatán y Se asimilaron uno como- se asimiló y otro como se mayas. esperanzó a que llegaran a rescatarlo. Ese sería el primer, si te das cuenta, el primer mestizo. Hasta eso, si lo quieres ver. ¿Su primer hijo? Sí, o sea, que hay otros que se hicieron más famosos como Martín Cortés Malintzin, caballero de la Orden de Santiago, y todo lo que hizo, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, volviendo a este tema, le quería preguntar, ahorita que mencionaba el PRI, cuando se descubren los restos de Hernán Cortés en el Hospital de Jesús, da la casualidad que al año que viene, en Guerrero, se descubren los restos de Cuauhtémoc, ¿no? Que, o sea, como que reivindicando lo indígena, ¿no? Y pues, ahora sí que, ¿qué nos pudiera comentar más o menos como de esto? Profe. Bueno, el PRI tuvo un proyecto de construcción de la nación en base a esquemas un poquito más sociológicos, por decirlo así, más que raciales. Sí, de pronto el PRI también era el comodín, ¿no? de muchas tendencias políticas y a veces profundizaba en la dimensión ibérica, ¿no? Tenemos a José López Portillo, bueno, ya se sentía Quetzalcóatl y el Quijote de la Mancha. Y también tenemos a personajes como Echeverría y otros que bueno llevaban el nacionalismo pues a los extremos indígenas, ¿no? Casi- O hasta en la música también, ¿no? José Alfredo decía que escribe desde la tierra de Cuauhtémoc. La paradoja de López Obrador. Ah, Su sí. abuelo que es de era de Santander. y- La propia hispanidad a veces es así de paradójica, ¿no? Tú hablabas al principio de no que no sea pura España, ¿no? Sino a ese proceso tan rico que tiene de diferentes naciones, Distintas de culturas. diferentes identidades, incluso la parte africana que también de pronto se descarta, la parte judía, y Sí, bueno, ¿no? tenemos Sí. entonces una hispanidad que de origen es muy plural, ¿no? Y que por los procesos políticos, por los procesos históricos, a veces algunos grupos hegemonizan, pero de entrada la hispanidad es muy plural, es muy diversa y quizá esta idea del Día de la Raza, que aunque también de pronto aparece con el franquismo, pues parece más incluyente, ¿no? El franquismo toma una perspectiva también a veces para salvaguardar su régimen, para quitarle la imagen de la ariosofía, la simpatía con la ariosofía,
Y entonces se vuelve una Para desmarcarse de Hitler o algo así. reconstruir Sí, España, ¿no? pues Para bueno, reconstruir ellos eran España, falangistas, no eran ni para fascistas ni reconstruirla, ¿no? nacionalsocialistas. Y entonces la idea de raza es muy incluyente, porque la hispanidad tiene muchísimas razas y la sigue teniendo, ¿no? En ese sentido. Sí, claro. O sea, por eso ahora muchos hablan de hispanidades, ¿no? Que yo creo que incluso, y esto es importante decirlo, ¿no? Muchos de estos movimientos indígenas también, aun cuando tengan sus identidades, sus propios idiomas, usos y costumbres y hasta sus propias naciones, forman parte de estas hispanidades, ¿no? Es parte de esta Sí, ¿no? dialéctica. Incluso hasta las razas que menos pensamos, ¿no? Por ejemplo, ahorita estaba leyendo y decían que cuando todavía los territorios del norte eran de la Nueva España, los guerreros comanches eran generales. O sea, Sí. estaban incluidos. O sea, así como se incluyó aquí tlaxcaltecas, totonacas, cholultecas, empaltecas, todos. Desde el ejército de afromexica- Cortés, ¿no? ajá. Había un esclavo liberado, convertido o elevado a, creo que era general. A de capitán, Cortés. algo así te Ajá. había compartido, sí, un esclavo llegado convertido en capitán naval Wow, en España. muy bien. Y de que, bueno, muchos te dicen que la raza no Ah. importaba para poder escalar en el reino de España y poder casarse por la iglesia, poder acceder a la universidad, que incluso las mujeres, o sea, las mujeres también daban clase en las universidades y la primera almirante de la Armada Española fue una mujer. O sea, no solamente es cuestión de género o de, bueno, que eso ya lo metimos, o de raza, ¿no? O sea, es un tema muy inclusivo que parte de un evento histórico, ¿no? Que vamos a revisar de nuevo y verlo sin filtros, ¿no? Porque muchas veces vemos de que es que llegaron a saquear, llegaron a robar, o muchos llegaron a descubrir gente, fue el choque de mundos, ¿no? Que muchos le llaman a Sí. ese encuentro de Colón, que, bueno, Colón no llega a México, llega a las Bahamas y se encuentra con la población general y pues muchos dicen llegó a saquear, llegó a exterminar, llegó a hacer cosas malas, que no lo niego, o sea, en parte la obra de Bartolomé de las Casas, la premisa de relación de la destrucción de las Indias, aborda este tema y en base a eso se generan también los derechos indígenas, las leyes de Burgos, se prohíbe la esclavitud, se prohíbe el genocidio y bueno, o sea, ¿cómo deberíamos ver el 12 de octubre? Mi pregunta es, Yo creo que sí, como hispanidad. ¿cómo lo que fue? Es que, pues, a ver, si te gusta, si no te gusta, No lo podemos cambiar. ¿qué vas a porque ya hacer pasó. con eso? Claro, Pues ya pasó. claro. Ahora, por ejemplo, en Chile es un encuentro de dos mundos, Sí. ¿no? ¿Chile, el país? Sí, sí, Ah, ya. en Chile se celebra o se conmemora como el encuentro de dos mundos. Ay, Algo eso más suena, neutro. Suena ¿No? bonito. porque bueno, finalmente si tú y yo nos encontramos nos puede dar mucho gusto, a lo Ok. mejor no, a lo mejor no pasa nada. O sea, finalmente es un encuentro y lo que haya pasado, bueno, ya, ¿no? Ajá, por eso decía, la carga de significado era un término genérico, pero se podía debatir libremente. Sí, sin- claro. Sí, 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 Sí. porque simplemente, a ver, es un encuentro, fin. Y bueno, más bien no fin, sino a partir de allí Se puede hablar. muchas Empezar, discusiones, sí, ¿no? Hacemos muchas, Ahora Claro. con qué. muchas culturas. Ahora, no me acuerdo si para Argentina, creo que es encuentro de civilizaciones, una cosa así, muy rara. Creo que cambió, ¿no? Bueno, es que No justo por eso mencionaba, con el cambio a la presidencia de Milei, Ajá, ahora ya es hispanidad otra vez. digo, hispanidad, ok. fíjate. Y Milei es de ¿no? origen italiano. Curioso, Claro. ¿no? Ahora, en Argentino. es argentino, Pues, sí. que llegó en barco. Llegó en barco. Por ejemplo, en Venezuela, pues sí es resistencias indígenas, ¿no? Sí, ese es otro tema. O sea, resistencias. También Bueno, a podría ver, aquí cambiar estamos. con el régimen Sí, chavista. claro, sí, pero bueno, a ver, aquí estamos y estamos en resistencia Ujú. permanente. En México, pues yo crecí con Día de la Raza y Bueno, todos crecimos con Día de ¿no? la Raza, ¿no? y con Porque estas comentamos al discusiones que principio. había alrededor y de pronto Día de la Hispanidad y siguen las mismas discusiones. Pero efectivamente, pues, como tú bien dices, si no tiene nombre, no existe. Pero si le cambiamos el nombre, lo resignificamos. ¿Lo reivindicamos? Lo resignificamos. Nada O más, ¿no? banalizamos cosas que podrían ser Sí, condenables, sí. Sí, pero simplemente, a ver, le cambias el nombre y automáticamente la palabra te lleva a pensar otra cosa.
Recordar un y a poco. resignificar, o sea, Muy- a cambiar el significado del evento mismo a partir de cambiar la palabra, a partir de nombrarlo distinto. Muy Marcuse y Foucault eso, ¿no? Sí, sí, Muy Marcuse, sí, totalmente, Marcuse. ¿no? Pero bueno, pues ahí los postestructuralistas tendrán sus, ¿no? Sus connotaciones. Claro. Yo lo veo un poco más como hispanidad. Y de la hispanidad. Como hispanidad, entendiendo que la hispanidad es un proyecto cultural, pero es sobre todo un proyecto político, en muchos sentidos. Que es un proyecto político de América, o de Hispanoamérica, o de Iberoamérica, ¿no? Así como Hay después tantos conceptos. hay muchas, Sí, muchos. La claro, América lusa, la América española, hay de Ujú. todo. Sí. pero de Estados Unidos para abajo, digamos, quitando Todos son las, mexicanos, diría. Sí, del No, Río no, Bravo a claro. la Patagonia. ajá, quitando estas partes que británicas, francesas, Sí, etcétera, quitando Belice, Guyana Francesa, Brasil. ujú, frente a los Estados Unidos. O sea, porque esta fue una reivindicación y fue una reivindicación real. ¿Esa y sería muy la concreta. verdadera resistencia Pues no, contemporánea? no lo sé, pero en un tiempo el Día de la Raza implicó eso. O sea, saber, somos unos frente a los Estados Unidos. El mundo anglosajón. Eso sí, eso también. significó en algún momento. Que era un poco más como yo me acuerdo que en mis experiencias de hace 1000 años de la primaria, ¿no? Ah, Por Sí, ejemplo. claro. Pero después, por ejemplo, el propio Día de la Raza y el Día de la Hispanidad, y sobre todo el Día de la Hispanidad en España, y de España hacia América, y de América específicamente hacia España, conforman parte de un proyecto político, o son la herencia de un proyecto político del Fragmentado. franquismo, Del franquismo, sí. ¿no? Y era frente a Estados Unidos. Sí, justo lo ¿El hablamos en el franquismo capítulo era pasado. como la antítesis del mundo anglosajón o era Sí, el intento? Sí, la porque hay- antítesis. Ajá, o sea, ahí está lo que hoy conocemos como la anglósfera, ¿no? Ujú. Y la iberosfera. Y entonces sí aparece como... Lo intentó Franco Lo para intenta. resarcir la imagen de España. O sea, Ujú. España quedó por el proceso De la guerra Segunda civil. Guerra Mundial y de la Guerra Civil, quedó aislada, ¿no? Bastante Además, aislada. Tardó mucho tiempo en unirse a la ONU, por ejemplo. Franco recibió a todos los nazis habidos y por haber. ¿Cómo se llama la Liga Azul? Creo que se llamaba. La división. La La División división azul. Pues bueno, cambiar la imagen de la noche a la mañana, Ujú. Sí, bueno, su y papel. inventaron nuevas narrativas y una fue, Claro, fue una- la hispanista, ¿no? Y está bien, o sea, yo creo que Sí. además sí, sí. parte de este tema, porque hay que decirlo, yo diría hispanidades, Ujú. Américas, Las Españas, hay quien habla de eso. Iberoamérica, las Sí, Españas, España. también, la Nueva España, también. pero sí es muy interesante ver también esto que a veces en la península ya muy pocos también les interesa el debate. Ya esto de que los españoles ya ni ellos quieren ser españoles, ¿no? No, no, no. Y eso ya es entonces- un complejo muy contemporáneo. de Sí, ellos. sí, actualmente de la izquierda que vemos, ¿no? El PSOE, todo lo que está Y haciendo allá, entonces ese ahora son debate moros. se traslada aquí. ¿No? Ese Claro. debate se traslada aquí, porque entonces acá es donde como que hay que plantearse esto, ¿no? Así un poco como lo hace Huntington. ¿Qué somos? Algo así. ¿Qué Ujú. somos? ¿Qué somos? ¿No? Y entonces quizá estamos viendo que en la península hay un proceso de separación, O quizá algunos preferirán con el tiempo unirse a Francia, unirse a O ser a independientes, ¿no? Como el caso de ser Cataluña. ser como Andorra, no sé. A lo mejor se asocian con Portugal, pero las Américas... La Unión Ibérica, se habla de ese proyecto ya de forma más formal, porque en Portugal han hecho encuestas y hay gente que sí estaría dispuesta a aceptar esa unión. De hecho, los más beneficiados en ese caso serían los portugueses más que los españoles. Sí. En las Américas, aquí sí hay un debate migratorio, un debate poblacional que resulta muy importante ver, ¿no? Creo yo que en América, un poquito ahora retomando estas discusiones bizantinas ahí del PRI, de la mestizofilia y todo eso, bueno, hay algunos debates que vale la pena retomar para esto de lo iberoamericano o de la hispanidad o de lo mexicano, ¿no?
Eh, está ahora regresando a Vasconcelos dentro del grupo Hiperión, este filósofo Emilio Uranga, pero hay otros muchos nacionalistas. Está Leopoldo Sea, tenemos incluso al mismo Carlos Fuentes con la obra del espejo enterrado, y bueno, en Perú, a quien desarrolló el APRA, a Víctor Raúl Aya de la Torre, y otros pensadores que están tratando de reconstruir esta identidad, ¿no? Frente a un bloque económico que es más poderoso, pero que también va en decaimiento, ¿no? El Goliat sigue siendo Latinoamérica, pero pues no Es sabe como un qué gigante hacer, dormido, ¿no? no sabe qué hacer frente a Estados Bueno, Unidos. hablando de esto ya se lo habíamos preguntado a usted del capítulo pasado, ya se lo pregunto a la doctora Patti, en esta nueva era de desglobalización, ¿usted cree que la hispanidad podría tener su propio globo geopolítico o grupo Sí. geopolítico? La iberosfera. Sí, Algo así. sí, totalmente. Totalmente, aunque sí, efectivamente no se puede obviar la presencia de los Estados Unidos Sí, como como la gran potencia, ¿no? Bueno, Y lo sigue este- siendo por muchos años. Sí, claro. continentalmente. Y las estamos- vecindades, pues, Exactamente. no se pueden soslayar, definitivamente. No, todavía tenemos una fuerte dependencia de Estados Unidos. En Estados Unidos pues, Totalmente. hay muchos migrantes, no solamente Sí. mexicanos, colombianos, venezolanos, Claro. cubanos principalmente. O sea, Marco Rubio, ahí está. Sí. Y la integración es un hecho. O sea, la integración con los Estados Unidos es un hecho, ¿no? Estamos en muchos sentidos muy vinculados. Es más, En términos culturales, en términos comerciales, o sea, sí, o sea, muchísimo. estamos muy mezclados todos. ¿qué es ser gringo? Sería una buena pregunta, porque ya ni También. ellos saben. Ya no Exactamente, somos- ¿no? En ese punto, ¿El cubano? Luis, en ese punto, por ejemplo, yo vería algo que está pasando con la hispanidad en correlación con otros imperios, ¿no? Precisamente con Rusia y con Estados Unidos. Fíjate, Rusia llegó hasta Berlín, y los países, ¿no?, a los que después dio origen con la caída de la URSS, hoy la odian Ucrania, a muerte, Polonia. aún siendo sus primos hermanos, ¿no? Polacos, ucranianos, Principalmente ucranianos. húngaros, rumanos, muchos de sus vecinos, ¿no?, tienen un antirrusismo impresionante, porque Rusia fue muy cruel y sanguinaria con ellos, ¿no? No, Rusia históricamente llegó hasta Berlín. Sí. Entonces, bueno, quizá Iberoamérica, quizá España está un poquito también olvidándose del debate y no ocupa su lugar. De pronto sí ha habido una orfandad por parte de la madre patria, ¿no? En el caso de los Estados Unidos hay una inclusión, pero siempre bajo el sentido económico y del dólar, que también esa es la que tenemos que tomar en cuenta hoy. Fíjate, te puedo ver en el R9, por favor, hasta en arriba, España R9. de pronto veo que se preocupan un poquito porque han llegado algunos mexicanos, ¿no? Y dicen de los mexicanos en España, la conquista mexicana de España, ¿no? No llegan ni a 70,000 los No, mexicanos. ahorita que aborda eso, perdón que lo interrumpa, es algo que me gustaría abarcar más adelante en otro capítulo, a ver si nos puede acompañar el doctor Alex Munguía, que él es pues partidario de la inmigración. Creo que, bueno, justamente de nuevo volví a leer a Marcelo Gullo en este libro de Lepanto, y dice que la migración hispanoamericana es el pasaporte al futuro. ¿Por qué? ¿Hacia Porque al Al pasaporte futuro. hacia el futuro. No, pero ¿hacia qué país? ¿Hacia España? En España, o sea, Ya. que La ante reconquista de ante esta Europa. invasión silenciosa musulmana, España tiene la posibilidad de la salvación viendo hacia Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque hablamos español, pero- pensamos en español, somos católicos Nosotros- y deberían apuntar hacia acá, ¿no? Aquí sí hay tasa de natalidad alta. Ya, O había. ya mero nos iba a poner visa a España a los mexicanos. ¿Sí? ¿En serio? Sí, o sea, hace un periodo de 5 o 6 años. Pero se por la estaba discrepancia, limitando ¿no? la De los entrada, gobiernos. quizás sí en los primeros años de López Obrador, ¿no? Sí, 2019 por ahí. Pero Justo. tiene 50 millones de mexicanos en Estados Unidos que les ha ido bien económicamente, ¿no? Entonces ahí está un flanco que la hispanidad tiene también que aprender a ver qué está pasando, ¿no? Hay una nueva identidad, una spanglishidad
yo les diría también, piensen ahora en el Día de la Hispanidad, que hasta se está volviendo quizá no el 12 de octubre, sino el 5 de El mayo. 5 de mayo. 5 de mayo, Por sí, otros es que motivos. bueno, allá es Día de México en Estados Unidos. Y en este mundo al revés y surrealista mexicano, ni saben por qué es el 5 Los de mayo. mexicanos salvaron a los gringos y los franceses. Es una Si lo quieres ver, sí, una pero cosa muy porque rara, estaban el 5 de ocupados mayo. peleándose entre ellos. Entonces, ese Día de la Hispanidad también es algo que no se puede dejar de ver porque el extremo occidente lo está perdiendo España, o ya lo perdió. Ya lo perdió, yo creo. Y entonces esa hispanidad tendrá que cambiarse. No, y tal, porque no nos ven como iguales, ¿no? De que muchas veces dicen, no, es que ustedes son indios y nosotros somos europeos. Pero Claro. curiosamente cuando les conviene, no, es que ustedes también son españoles, joder. Sí, cuando tiene que haber una subordinación, sí, o o sea, sea, cuando la relación es supra-subordinación, No de vernos entonces como todos somos iguales. hermanos. De- Cuando Depende vemos a iguales quién todo el tiempo. Pero depende a quién le hables. Ya ves que en ocasiones pasadas hemos hablado de que no es lo mismo que le hables hispanidad a un catalán o un vasco supremacista que a un Madrileño. castellano, un manchego o un Sí. madrileño. Sí. Sí, bueno, ya para Así terminar con este programa, les pregunto a todos, ¿cómo deberíamos ver el 12 de octubre? ¿Deberíamos sentir heridas por este pasado? ¿O deberíamos ver como que el nacimiento de lo que somos a día de hoy? Vamos contigo, Luis. Suena muy espiritual, pero quizá deberíamos hacer autoconciencia porque justo estos mexicanos que van a España suelen ser los que menos tendencias hostiles a España tienen, ¿no? Entonces, desde ahí se puede distinguir qué tipo de mexicanos van a cada lugar, ¿no? Y muchas veces cuando vienen españoles pueden haber opiniones separadas, ¿no? Como malo, bueno, pero al final somos hispanos más allá de... Es lo que nos hermana. ¿Sí? Yo diría Doctor que Diego. es seguirnos reconociendo, seguir aprendiendo de lo que somos, lo que tenemos y un poquito adelantar cosas, ¿no? Hablo por ahí de un texto hace en la época de Peña Nieto, Mario Ortol, el cártel hispano, ¿no? Entonces Caray. ojalá que también Se lo había escuchado. este reconocimiento sirviera para hacer políticas públicas más valiosas. Qué triste fue que en estos gobiernos también ciertas empresas españolas se Iberdrola. fueran y que no se haya dado ese intercambio. Pemex también estuvo a punto de comprar Repsol, no lo dejaron. Entonces hay cosas que se podrían hacer. España asesoró mucho a Venezuela y cómo le fue a Venezuela con los Estados Unidos, ni las manos pudieron meter, ¿no? Entonces como que hay cosas que hay que hacer antes de que aquí nos vengan a gobernar los norteamericanos. Justo. No, o como Cuba, ¿no? O sea, que aún tiene Guantánamo Estados Unidos, a pesar de que ya se llegó la revolución y todo. Doctora. Creo que podríamos verlo como día del reconocimiento Hispánico. y la construcción de la identidad Americana. americana. Bueno, es que Sí, sí es- iberoamericana, hispanoamericana, no lo sé, pero sí como un reconocimiento de un hecho y como una construcción permanente de la identidad. Pues sí, definitivamente, ¿no? Ya para terminar, pues, o sea, el 12 de octubre, pues, nos hizo lo que somos, o sea, fue Claro. el sincretismo de las civilizaciones cuando empezó, o sea, si bien tuvo sus cosas buenas, tuvo sus cosas malas, que, bueno, creo que comentábamos en el primer capítulo de los castigos de Colón, pero es lo que nos hizo ser lo que somos a día de hoy, ¿no? Y renegar nuestro pasado es renegar de nosotros mismos, de nuestra identidad y de nuestra cultura. Nos vemos el próximo capítulo. Bye. Hasta luego. Hasta luego.